Santa Lectura Bíblica. Reyes 1. El primer libro de los Reyes es el 11º libro de la Biblia y continúa la historia donde concluye el segundo libro de Samuel. En sus páginas se narra el final de la vida del rey David, el esplendor del reinado de Salomón, la construcción del Templo de Jerusalén y, posteriormente, la división del reino de Israel en dos naciones: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Este libro muestra el punto más alto de la historia política y económica de Israel, pero también el inicio de su decadencia espiritual. A través de sus personajes se observa que la verdadera grandeza de una nación no depende únicamente de su riqueza, su poder militar o sus avances arquitectónicos, sino de su fidelidad a Dios. Los protagonistas principales son David, en sus últimos días, Salomón, reconocido por su extraordinaria sabiduría, Jeroboam, primer rey del reino del norte, y el profeta Elías, quien surge para confrontar la idolatría y recordar al pueblo la soberanía del Señor. El mensaje central de Primera de Reyes puede resumirse así: la bendición de Dios acompaña a quienes le obedecen, pero el orgullo, la idolatría y el abandono de sus mandamientos terminan debilitando incluso a los reinos más poderosos. Los últimos días de David y el ascenso de Salomón. El libro comienza con un anciano David en sus últimos años de vida. Mientras su salud se debilita, surge una disputa por la sucesión del trono. Adonías, uno de sus hijos, intenta proclamarse rey sin la autorización de David. Sin embargo, el profeta Natán y Betsabé recuerdan al rey la promesa hecha de que Salomón sería su sucesor. David ordena que Salomón sea ungido públicamente como rey, frustrando el intento de Adonías. Antes de morir, David ofrece a su hijo consejos que marcarán el inicio de su reinado. Lo exhorta a permanecer fiel a la ley de Dios, a actuar con sabiduría y gobernar con justicia. Con la muerte de David, concluye una de las etapas más importantes de la historia de Israel y comienza el reinado de quien sería considerado el hombre más sabio de su tiempo. La sabiduría de Salomón. Al comenzar su reinado, Dios se aparece a Salomón en sueños y le ofrece concederle aquello que desee. En lugar de pedir riquezas, poder o una larga vida, Salomón solicita un corazón entendido para gobernar correctamente al pueblo. Dios se agrada de esta petición y le concede una sabiduría extraordinaria, además de riqueza, honor y prestigio. La prueba más conocida de esa sabiduría ocurre cuando dos mujeres reclaman ser la madre del mismo niño. Salomón propone dividir al niño en dos partes. La verdadera madre, movida por el amor, renuncia a conservarlo con tal de salvar su vida. Entonces el rey identifica correctamente quién era la madre y entrega al niño a ella. Este episodio demuestra que la verdadera sabiduría consiste en comprender el corazón humano y aplicar la justicia con discernimiento. Durante estos capítulos, también se describe la organización administrativa del reino y la prosperidad alcanzada bajo el gobierno de Salomón. La construcción del templo, uno de los mayores anhelos de David, había sido construir un templo permanente para Dios. Esa tarea corresponde ahora a Salomón. Con la ayuda del rey Hiram de Tiro, miles de trabajadores participan en la construcción del Templo de Jerusalén. La obra tarda 7 años en completarse y se convierte en uno de los edificios más impresionantes del mundo antiguo. El Arca de la Alianza es trasladada al lugar santísimo y una nube llena el templo, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. Salomón pronuncia una extensa oración de dedicación en la que reconoce que ni siquiera los cielos pueden contener plenamente a Dios, pero pide que ese lugar sea un punto de encuentro entre el Señor y quienes lo invoquen.
Estos capítulos muestran que el verdadero propósito del templo no era engrandecer a un rey, sino recordar constantemente la presencia y la fidelidad de Dios, la gloria y la caída de Salomón. Después de la dedicación del templo, Dios vuelve a aparecer a Salomón y le recuerda que la permanencia de su reino dependerá de la obediencia. La fama de Salomón se extiende por todo el mundo conocido. La reina de Sabá visita Jerusalén para comprobar personalmente su sabiduría y queda maravillada por la organización del reino y la riqueza de la nación. Sin embargo, en medio de tanta prosperidad, comienza el declive espiritual. Salomón toma numerosas esposas extranjeras que introducen la adoración a dioses paganos. Con el tiempo permite la construcción de altares para esos dioses y termina alejándose del Señor. El hombre que había pedido sabiduría comienza a confiar más en su poder, sus alianzas políticas y su riqueza que en Dios. Como consecuencia, Dios anuncia que el reino será dividido después de su muerte, aunque preservará una tribu por amor a David. Estos capítulos recuerdan que el éxito puede convertirse en un peligro cuando conduce al orgullo y al abandono de la fidelidad. La división del reino. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. El pueblo solicita una reducción de las pesadas cargas impuestas durante el reinado anterior. Los ancianos aconsejan a Roboam responder con humildad, pero él decide seguir el consejo de sus jóvenes consejeros y endurece aún más las exigencias. Como resultado, 10 tribus se rebelan y nombran rey a Jeroboam. Israel queda dividido en 2 reinos. Reino del norte, Israel, con capital primero en Siquem y posteriormente en Samaria. Reino del sur, Judá, con capital en Jerusalén. Jeroboam teme que sus habitantes continúen peregrinando al templo de Jerusalén, por lo que construye 2 becerros de oro para establecer nuevos centros de adoración en Betel y Dan. Esta decisión marca el comienzo de una larga etapa de idolatría en el reino del norte. Durante estos capítulos desfilan varios reyes, la mayoría evaluados según un mismo criterio: si caminaron o no conforme a la voluntad de Dios. El ministerio del profeta Elías. En este contexto de idolatría, aparece uno de los personajes más extraordinarios del Antiguo Testamento, Elías. El profeta anuncia una larga sequía como juicio contra la adoración al dios Baal. Durante ese tiempo, Dios lo alimenta milagrosamente mediante cuervos y posteriormente lo envía a la casa de una viuda en Sarepta. Allí multiplica milagrosamente la harina y el aceite, y más tarde resucita al hijo de la viuda. El momento culminante ocurre en el Monte Carmelo. Elías desafía a los 450 profetas de Baal para demostrar quién es el verdadero Dios. Mientras los profetas paganos claman inútilmente durante horas, Elías ora con sencillez. Entonces, desciende fuego del cielo y consume completamente el sacrificio preparado para el Señor. El pueblo reconoce que el Señor es el verdadero Dios. Sin embargo, después de esta gran victoria, Elías cae en el desánimo por las amenazas de la reina Jezabel. Dios lo fortalece y se manifiesta no mediante un terremoto, un viento o un fuego, sino en el suave susurro de una brisa. Este episodio enseña que Dios también habla en el silencio y fortalece a quienes se sienten agotados. Acab, Nabot y el final del libro. Los últimos capítulos se centran en el reinado de Acab. Aunque obtiene victorias militares importantes, continúa alejándose de Dios. Uno de los episodios más conocidos es el de la viña de Nabot. Acab desea comprar la viña de un hombre llamado Nabot. Al negarse este por respeto a la ley hereditaria de Israel, Jezabel organiza un falso juicio para acusarlo injustamente y hacerlo ejecutar. Después de su muerte, Acab toma posesión de la propiedad. Elías confronta al rey y anuncia el juicio de Dios sobre su casa.
Aunque Acab muestra cierto arrepentimiento, las consecuencias de sus actos no desaparecen. El libro concluye con la muerte de Acab en batalla, cumpliéndose la palabra anunciada por el profeta. Reflexión final. El primer libro de los Reyes muestra el extraordinario contraste entre la gloria y la decadencia. Comienza con un reino unido, próspero y dirigido por el hombre más sabio de su tiempo. Sin embargo, termina con una nación dividida y marcada por la idolatría. Salomón demuestra que la sabiduría es uno de los mayores dones que Dios puede conceder, pero también recuerda que la sabiduría debe ir acompañada de una obediencia constante. El conocimiento, la riqueza y el éxito no garantizan una vida fiel si el corazón se aparta del Señor. La división del reino enseña que las decisiones de los gobernantes pueden afectar profundamente a generaciones enteras. La arrogancia de Roboam y la idolatría de Jeroboam tuvieron consecuencias que marcaron la historia de Israel durante siglos. El profeta Elías representa el valor de permanecer fiel incluso cuando la mayoría piensa diferente. En una época dominada por la idolatría, defendió con valentía la verdad y recordó al pueblo que solo el Señor merece adoración. En definitiva, el primer libro de los Reyes invita a comprender que Santa Lectura Bíblica, Reyes 1.